Me llamo Valeria y tengo 33 años. Solía ser maestra de preparatoria en Ciudad de México, viviendo lo que todos a mi alrededor pensaban que era la vida perfecta. Tenía una hermosa casa en una colonia tranquila, un trabajo que amaba y un esposo que en apariencia parecía todo lo que una mujer podría desear. Llevábamos 2 años de casados y yo estaba embarazada de 6 meses de nuestra primera hija, una bebé, a la que ya llamábamos nuestro pequeño milagro. Pero lo que nadie sabía, lo que yo misma no entendía del todo hasta que fue casi demasiado tarde, era que el hombre con el que prometí pasar mi vida era capaz de algo tan horrible, tan impensable, que casi nos cuesta la vida a mí y a mi bebé. El día que mi suegra vino de visita, se suponía que sería un día más de preparación para la llegada de nuestra hija. En cambio, se convirtió en el día en que descubrí que la persona que dormía a mi lado cada noche era un monstruo y que su madre lo había criado para hacer exactamente eso. Lo que sucedió en mi sala mientras estaba embarazada de 6 meses, con el vientre hinchado de vida, me perseguirá para siempre. Pero lo que pasó en el hospital, lo que esa enfermera dijo que hizo que mi esposo se congelara de puro terror, eso fue lo que nos salvó a ambas. Pero antes de contarles exactamente qué pasó ese día, antes de describir el momento en que sentí los puños de mi esposo conectando con mi cuerpo embarazado, antes de hablarles de la sangre, del miedo y del momento en que pensé que iba a perder a mi hija, necesito que hagan algo por mí. Quiero que dejen un comentario diciéndome desde qué ciudad nos están viendo y les pido que escuchen esta historia hasta el final, porque lo que voy a contarles es algo que cada persona necesita oír. Esta no es solo mi historia, es una advertencia. Es una historia sobre cómo las personas que se supone deben amarte pueden ser las que más te lastiman. Confíen en mí cuando les digo que querrán escuchar cada segundo de lo que estoy a punto de compartir, porque el final es algo que nadie ve venir. Déjenme llevarlos al principio. Hace 2 años, conocí a Diego en una conferencia de educadores. Era encantador, atento, exitoso. Trabajaba en finanzas, ganaba buen dinero y me persiguió con el tipo de intensidad que en ese momento me pareció romántica. Mirando hacia atrás ahora, puedo verlo por lo que realmente era: obsesión, control disfrazado de devoción. Pero en ese entonces yo tenía 31 años, viendo a mis amigas establecerse y formar familias. Y Diego parecía la respuesta a todo lo que había estado esperando. Él tenía 35 años, estaba establecido en su carrera, listo para el matrimonio y los hijos. Salimos durante 8 meses antes de que me propusiera matrimonio y nos casamos 4 meses después de eso. Todos dijeron que nos movimos rápido, pero se sentía correcto. Dios, qué estúpida fui, qué ciega. El primer año de matrimonio fue bueno, o al menos eso pensé. Diego era atento, tal vez demasiado atento. Siempre quería saber dónde estaba, con quién estaba, qué estaba haciendo. Me enviaba mensajes constantemente durante todo el día, y si no respondía lo suficientemente rápido, llamaba. Si no contestaba la llamada, aparecía en mi escuela o donde dijera que estaría, alegando que solo estaba preocupado por mí, que solo quería asegurarse de que estuviera a salvo. Mis amigas pensaban que era dulce. Mi madre pensaba que finalmente había encontrado un buen hombre que se preocupaba. Reprimí esa sensación incómoda en mi estómago que me decía que esto no era normal, que esto era asfixiante. Me dije a mí misma que era afortunada de tener a alguien que me amaba tanto. Su madre, Guadalupe, fue una pesadilla completamente diferente desde el principio. Desde el momento en que la conocí, pude darme cuenta de que pensaba que ninguna mujer sería lo suficientemente buena para su precioso hijo. Fue fría conmigo en nuestra boda, criticó el vestido que elegí, las flores, el lugar. Hizo comentarios sobre mi peso, mi carrera, los antecedentes de mi familia. Diego se reía, me decía que así era ella, que tenía buenas intenciones. Decía que su madre era protectora porque su padre había muerto cuando él era joven y ella había sacrificado todo para criarlo. Me esperaba que simplemente lo aceptara, que sonriera y asintiera y aceptara su abuso porque era su madre,
Y como una tonta, lo hice. Me mordí la lengua. Me tragué mi enojo. Traté de ser la nuera perfecta pensando que eventualmente ella se acostumbraría a mí. Nunca lo hizo. Cuando quedé embarazada, todo cambió. Estaba tan feliz, tan emocionada. Habíamos estado intentándolo durante 6 meses y cuando vi esas 2 líneas rosadas en la prueba de embarazo, lloré lágrimas de pura alegría. Diego también parecía feliz al principio. Le dijo a todos los que conocíamos, lo publicó en las redes sociales, habló sobre lo emocionado que estaba de ser padre. Pero a medida que mi vientre creció, a medida que mi cuerpo cambió, comencé a notar cosas. Se volvió más crítico. Hacía comentarios sobre cuánto peso estaba ganando. Cómo necesitaba tener cuidado de no descuidarme. Vigilaba lo que comía, cuestionaba cada comida, cada bocadillo. Cuando estaba cansada, agotada por estar creando un ser humano dentro de mí, me acusaba de ser perezosa, de usar el embarazo como excusa. La atención que solía derramar sobre mí se convirtió en escrutinio, en control, que se sentía como si se estuviera apretando alrededor de mi cuello, como una soga. Para cuando tenía 6 meses de embarazo, estaba caminando sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Estaba enseñando tiempo completo, llegando a casa agotada, y se esperaba que mantuviera la casa perfecta, que cocinara comidas elaboradas, que atendiera cada necesidad de Diego, mientras mi cuerpo literalmente estaba creando vida. Y lo hice. Lo hice todo porque tenía miedo de lo que pasaría si no lo hacía. Aunque no podía articular ese miedo en ese momento, solo sabía que mantenerlo feliz mantenía la paz. Y la paz era lo que necesitaba por el bien de mi bebé. Lo que no sabía era que no había cantidad de perfección que alguna vez fuera suficiente. El monstruo siempre estuvo ahí, solo esperando el momento adecuado para mostrarse. Ese momento llegó cuando Guadalupe anunció que vendría a quedarse con nosotros durante una semana para ayudar a preparar todo para el bebé. No la quería allí. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que no, pero Diego insistió. Dijo que su madre sabía mejor, que ella lo había criado sola y con éxito, que debería estar agradecida por su ayuda y experiencia, así que acepté. Limpié la casa de arriba a abajo, preparé la habitación de invitados, compré todas sus comidas favoritas. Traté de hacer todo perfecto para que tal vez, solo tal vez, esta visita fuera bien. Debería haberlo sabido mejor. Guadalupe llegó un lunes por la tarde a finales de septiembre. Había tomado mediodía libre de la escuela para estar en casa cuando llegara, para darle la bienvenida adecuadamente. En el momento en que entró por la puerta, la crítica comenzó. La casa estaba demasiado fría. La habitación de invitados no estaba arreglada correctamente. La comida que preparé para la cena no era lo que quería. Sonreí a través de todo, mordiéndome la lengua tan fuerte que podía saborear la sangre. Diego no dijo nada para defenderme, solo asintió con su madre, estuvo de acuerdo con sus quejas, se disculpó con ella por mis deficiencias. Tenía 6 meses de embarazo, agotada, y me trataban como una sirvienta en mi propia casa, y mi esposo no dijo nada. Los siguientes 3 días fueron una tortura. Guadalupe reorganizó mi cocina sin preguntar, tiró especias e ingredientes que consideraba innecesarios, reordenó mi despensa a su gusto, revisó mi closet e hizo comentarios sobre mi ropa de maternidad, diciendo que me veía descuidada y que necesitaba hacer más esfuerzo por el bien de Diego. Criticó cómo decoré el cuarto del bebé. Dijo que los colores estaban mal, que los muebles estaban arreglados incorrectamente, que claramente no tenía idea de lo que estaba haciendo. Y cada vez que Diego estuvo de acuerdo con ella, cada vez que tomó su lado, sentí que estaba perdiendo la cabeza, como si me estuvieran borrando en mi propia casa. El jueves por la tarde llegué de la escuela a casa para encontrar a Guadalupe en el cuarto del bebé. Había reorganizado todo completamente. La cuna estaba en un lugar diferente. El tocador había sido movido. Las decoraciones que había elegido cuidadosamente y colocado con amor fueron quitadas y reemplazadas con cosas
que ella había traído de su propia casa artículos viejos y anticuados de cuando Diego era bebé. Me quedé en la puerta sintiendo las lágrimas arder en mis ojos, sintiendo a mi bebé patear dentro de mí como si pudiera sentir mi angustia. Se suponía que este era mi espacio para prepararme para mi hija. Se suponía que esta era mi alegría y esta mujer lo había violado completamente. Tomé una respiración profunda y entré a la habitación. Mi voz estaba temblando, pero la mantuve calmada, la mantuve educada. Dije: Guadalupe, aprecio que estés tratando de ayudar, pero tenía el cuarto del bebé arreglado como yo lo quería. ¿Podríamos, por favor, ponerlo de vuelta? Ella se volteó para mirarme como si la hubiera abofeteado en la cara. Su expresión era de puro veneno. Dijo: Discúlpame, he criado un hijo, Valeria. Sé lo que estoy haciendo. Esta habitación era un desastre, y lo arreglé. Deberías estar agradeciéndome, no cuestionándome. Sentí algo dentro de mí romperse. Tal vez fueron las hormonas del embarazo. Tal vez fueron 4 días de constante falta de respeto y crítica. Tal vez fueron 2 años de morderme la lengua y tragarme mi dignidad. Pero ya no podía hacerlo. No podía dejar que ella me quitara esto también. Dije, mi voz más firme ahora: Este es el cuarto de mi bebé. Yo soy su madre y lo quiero como lo tenía. Por favor, no revises mis cosas sin preguntarme primero. Fue lo más asertiva que había sido con ella en los 2 años que la conocía. Apenas fue asertivo. Solo era yo defendiéndome de la manera más básica. Pero para Guadalupe fue la máxima falta de respeto. Su cara se puso roja. Empezó a gritarme, realmente gritándome en mi propia casa. Dijo que era desagradecida, que era una mocosa malcriada que no sabía lo primero sobre ser madre, que Diego había cometido un error al casarse conmigo, que no era lo suficientemente buena para su hijo y nunca lo sería. Dijo que era egoísta y perezosa, y que era un milagro que Diego me hubiera soportado tanto tiempo. Las palabras seguían llegando como dagas, cada una diseñada para cortarme, para hacerme pequeña. Me quedé allí, con la mano en mi vientre embarazado, lágrimas corriendo por mi cara, incapaz de creer que esto estaba sucediendo. Traté de hablar, traté de defenderme, pero ella no se detenía. No me dejaba decir una palabra. Solo seguía atacando, seguía destrozándome con sus palabras. Y fue entonces cuando Diego llegó a casa. Escuché la puerta principal abrirse, escuché sus pasos viniendo por el pasillo y sentí esta ola de alivio. Finalmente, pensé, finalmente verá cómo es ella realmente. Finalmente me defenderá. Entró al cuarto del bebé, miró la escena, su madre con la cara roja y enojada, yo llorando y temblando con mi mano protectoramente sobre mi vientre, y esperé a que preguntara qué estaba mal, que me consolara, que fuera mi esposo. En cambio, su madre se lanzó con su versión de los eventos. Le dijo que yo había sido irrespetuosa con ella, que le había gritado por tratar de ayudar, que le había dicho que no sabía lo que estaba haciendo, que había sido horrible con ella toda la semana. Cada palabra era una mentira o una versión retorcida de la verdad. Pero Diego ni siquiera me miró. No preguntó por mi versión. Simplemente le creyó de inmediato, completamente. Su cara cambió. Lo vi suceder. Vi al hombre con el que me casé desaparecer y algo más tomar su lugar. Su mandíbula se apretó. Sus manos se cerraron en puños y se volvió hacia mí con una mirada de pura rabia que me heló la sangre. Dijo, su voz baja y peligrosa: ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a mi madre después de todo lo que ha hecho por nosotros? Traté de hablar, traté de explicar, pero me cortó. Dijo, ella vino aquí para ayudarte porque Dios sabe que lo necesitas, y así es como la tratas. Ingrata. Y luego me llamó un nombre que no repetiré. Un nombre vil y asqueroso que ningún esposo debería llamar a su esposa. Estaba en shock. No podía procesar lo que estaba sucediendo. Este era Diego, mi esposo, el padre de mi bebé. Y me estaba mirando como si me odiara, como si no fuera nada, como si fuera basura. Dije,
Mi voz apenas un susurro. Diego, por favor déjame explicar. Eso no fue lo que pasó, pero él no quería escucharlo. Dio un paso hacia mí y yo instintivamente di un paso atrás. Algo en sus ojos me aterrorizó de una manera que nunca había experimentado antes. Guadalupe estaba allí, parada mirando, y juro por Dios que había satisfacción en su expresión. Ella quería esto. Quería verlo volverse contra mí. Diego agarró mi brazo, sus dedos cavando en mi carne tan fuerte que supe que habría moretones. Me acercó a su cara y dijo: «¿Le vas a pedir disculpas a mi madre ahora mismo?» Estaba temblando, aterrorizada, pero dije: «Diego, me estás lastimando. Por favor, suéltame». No me soltó. Apretó más fuerte y grité de dolor. Y fue entonces cuando todo salió completamente mal. Fue entonces cuando mi esposo, el hombre que había prometido amarme y protegerme, el padre del hijo que crecía dentro de mí, me mostró exactamente quién era realmente. Me empujó con fuerza. Tropecé hacia atrás tratando de recuperar el equilibrio, tratando de proteger mi vientre, pero caí. Golpeé el suelo con fuerza, aterrizando parcialmente de lado, mis manos instintivamente yendo a proteger mi estómago para proteger a mi bebé. El impacto me dejó sin aliento y por un momento no pude respirar, no pude pensar, solo pude sentir el terror de caer mientras estaba embarazada. Y antes de que pudiera procesar lo que acababa de pasar, antes de que pudiera levantarme, Diego estaba sobre mí. Estaba gritando cosas que apenas puedo recordar ahora porque todo en lo que podía concentrarme era en proteger a mi bebé. Me pateó, su pie conectó con mi espalda y el dolor fue cegador. Me acurruqué en una bola, mis brazos envueltos alrededor de mi vientre, llorando, rogándole que se detuviera, rogándole que pensara en el bebé. Pero no se detuvo. Me pateó una y otra vez. Y luego estaba arrodillado sobre mí y sus puños, oh Dios, sus puños me estaban golpeando. Mis hombros, mis brazos, mi espalda. Estaba gritando, rogando, suplicando que se detuviera, que por favor pensara en nuestra hija. Pero era como si no pudiera escucharme, como si fuera otra persona por completo. El dolor estaba en todas partes, irradiando a través de mi cuerpo. Pero peor que el dolor físico era el terror, el horror absoluto de saber que mi esposo me estaba golpeando mientras estaba embarazada de su hijo. No podía protegerme y proteger a mi bebé al mismo tiempo, y estaba tan asustada, tan aterrorizada de que él la fuera a lastimar, de que su rabia iba a matar a nuestra hija. No sé cuánto duró. Se sintió como una eternidad y como nada de tiempo. Pero de repente se detuvo. Se levantó respirando con dificultad y escuché la voz de Guadalupe diciendo algo sobre cómo me lo había buscado, cómo necesitaba aprender respeto. No podía creerlo. Acababa de ver a su hijo golpear a su esposa embarazada y lo estaba justificando, lo estaba aprobando. Yacía allí en el piso del cuarto del bebé, la habitación que decoré con tanto amor para mi bebé, acurrucada alrededor de mi vientre, sollozando, temblando y sangrando, sí, sangrando. Sentí la humedad entre mis piernas, sentí la sangre caliente empapando mi ropa. Y el terror que me atravesó en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado. Mi bebé. Algo estaba mal con mi bebé. Grité. Grité que estaba sangrando, que algo estaba mal, que necesitábamos llamar al 911. La cara de Diego cambió de nuevo. La rabia desapareció, reemplazada por miedo, por pánico. De repente, era el esposo preocupado de nuevo, arrodillándose a mi lado, tratando de tocarme. Me encogí lejos de él, asqueada por su toque, aterrorizada de él. Estaba diciendo: está bien, te conseguiremos ayuda. Como si él no fuera la razón por la que necesitaba ayuda en primer lugar. Como si no acabara de golpear a su esposa embarazada hasta la inconsciencia. Guadalupe desapareció y la escuché en el teléfono, pero no pude entender lo que estaba diciendo. Todo era dolor y miedo y sangre, tanta sangre. Mi vecina, la señora Ramírez, una mujer mayor que vivía al lado,
Había escuchado los gritos. Había escuchado suplicar por mi vida, suplicar por la vida de mi bebé, y había llamado al 911. No lo sabía en ese momento. Todo lo que sabía era que de repente había sirenas y los paramédicos estaban en mi casa, en mi cuarto del bebé, y me estaban haciendo preguntas que apenas podía responder porque tenía tanto dolor, porque estaba tan aterrorizada de que mi bebé estuviera muriendo dentro de mí. Fueron profesionales, eficientes, cuidadosos, pero pude ver la preocupación en sus ojos cuando vieron la sangre, cuando tomaron mis signos vitales, cuando vieron las marcas que ya se estaban formando en mi cuerpo. Me cargaron en una camilla, y Diego estaba allí mismo haciendo el papel del esposo angustiado. Estaba sosteniendo mi mano, la mano unida al brazo que había agarrado tan viciosamente minutos antes, y le estaba diciendo a los paramédicos que me había caído, que había tropezado con algo en el cuarto del bebé y caído fuerte. Estaba mintiendo allí mismo conmigo, sangrando y rota en una camilla. Estaba mintiendo para salvarse, y yo estaba demasiado débil, demasiado asustada, demasiado concentrada en si mi bebé estaba viva para contradecirlo. Solo necesitaba llegar al hospital. Necesitaba saber si mi hija estaba bien. Nada más importaba en ese momento. El viaje en ambulancia fue un borrón de dolor y miedo. Los paramédicos estaban monitoreando el latido del corazón de mi bebé y seguía preguntando, ¿está bien? ¿Pueden escuchar su latido? Por favor, díganme que está bien. Fueron tranquilizadores pero no comprometidos, diciendo cosas como, te estamos llevando al hospital y allí cuidarán bien de ustedes dos. Fue entonces cuando supe que algo estaba realmente mal. No me darían una respuesta directa, lo que significaba que estaban preocupados. Había perdido mucha sangre. Estaba teniendo contracciones con 6 meses de embarazo. Estaba teniendo contracciones, y eso solo podía significar una cosa. Mi cuerpo estaba tratando de entrar en trabajo de parto, tratando de expulsar a mi bebé que era demasiado prematura para sobrevivir. El terror de esa realización me hizo sollozar más fuerte. Le rogué a Dios, le rogué al universo, le rogué a cualquiera que escuchara. Por favor, dejen que mi bebé esté bien. Podía sobrevivir a cualquier cosa. El dolor, la traición, el horror de lo que Diego había hecho, pero no podía sobrevivir a perder a mi hija. No podía. Llegamos a urgencias y todo se movió rápidamente. Me llevaron corriendo a una sala de examen, conectándome a monitores, revisando mis signos vitales, revisando el latido del corazón del bebé. Entró un doctor, ni siquiera recuerdo su nombre, y me estaba haciendo preguntas sobre lo que pasó, examinando mis lesiones, y seguía desviando. Seguía diciendo que me caí porque Diego estaba allí mismo en la habitación, de pie en la esquina, mirándome con esos ojos que tenían tanto miedo como advertencia. Tenía miedo de decir la verdad con él allí. Tenía miedo de lo que podría hacer después, de lo que podría pasar cuando llegáramos a casa. Incluso después de lo que había hecho, incluso sangrando y golpeada en una cama de hospital, todavía tenía miedo de mi esposo. El latido del corazón del bebé estaba ahí, débil, irregular, preocupante, pero ahí estaba, viva, pero todavía estaba sangrando, todavía teniendo contracciones, y el doctor dijo que necesitaban detener el trabajo de parto, que si no podían, mi bebé no sobreviviría. Necesitaban hacer pruebas, hacer un ultrasonido, monitorearme de cerca. Comenzaron medicamentos Cúrbito para tratar de detener las contracciones. Me dieron algo para el dolor y luego dijeron que necesitaban hacer un examen completo de mis lesiones, que necesitaban documentar todo para mi expediente médico. Fue entonces cuando entró una enfermera, una mujer de unos 40 años, con ojos amables y un aire de absoluta autoridad. Su nombre era Fernanda, y la recordaré por el resto de mi vida como la mujer que nos salvó tanto a mí como a mi hija. Se presentó y comenzó el proceso de admisión, haciendo preguntas de rutina sobre mi historial médico, mi embarazo, y luego sobre mis lesiones. Preguntó cómo me lastimé y repetí la mentira que Diego me había alimentado. Dije que tropecé y caí en el cuarto del bebé. Pero Fernanda me miró, realmente me miró, y luego miró mis lesiones. Estuvo en silencio por un momento
y pude ver su cerebro trabajando, ver que estaba uniendo las piezas. Preguntó si podía levantarme la camisa para poder documentar las lesiones en mi espalda y costados. Lo hice, haciendo una mueca de dolor, y escuché su respiración aguda cuando vio los moretones que ya se estaban formando, el patrón de ellos, la severidad. Retrocedió y miró a Diego, que todavía estaba de pie en la esquina tratando de parecer preocupado y preocupado. Y entonces, Fernanda hizo algo que lo cambió todo. Su voz era calmada, profesional, pero había acero en ella cuando habló. Dijo: «Señor, necesito que sepa que por ley fotografiamos todas las lesiones en pacientes embarazadas que pasan por nuestra sala de urgencias, especialmente lesiones consistentes con trauma. Estas fotografías se envían automáticamente al grupo de trabajo de violencia doméstica de nuestro hospital y al departamento de policía. No hay nada que nadie pueda hacer para detener ese proceso. Es política del hospital, completamente automático y está fuera del control de todos. En el momento en que una paciente embarazada llega con lesiones como estas, el protocolo se activa. Así que esas fotos ya están en camino a las autoridades, solo para que lo sepa». La habitación quedó en silencio. Vi la cara de Diego y nunca olvidaré lo que vi. El color se drenó de su piel. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se abrió ligeramente y simplemente se congeló, completamente congelado, como si alguien hubiera presionado pausa en él. Entendió lo que ella acababa de decir. Le dijo de la manera más educada y profesional posible que estaba atrapado, que había evidencia, que las autoridades ya estaban involucradas y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Lo había acorralado y él lo sabía. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vi miedo en sus ojos en lugar de rabia, y algo en mí cambió. Fernanda luego se volvió hacia mí y dijo muy tranquilamente: «Señora Mendoza, necesito preguntarle algo importante. El patrón de estas lesiones, los moretones en su brazo que parecen marcas de dedos, los moretones en su espalda y costados, la forma en que están distribuidos, no son consistentes con una simple caída. He sido enfermera durante 20 años y he visto muchas lesiones por caídas. Estas no se ven así. Entonces voy a preguntarle una vez más, y necesito que sea honesta conmigo, porque su salud y la salud de su bebé dependen de que entienda exactamente lo que pasó. ¿Cómo se hizo realmente estas lesiones?» Miré a Diego. Me estaba mirando fijamente, su cara pálida, su mandíbula apretada, y pude verlo tratando de señalarme con sus ojos, tratando de obligarme a seguir mintiendo por él. Pero algo se había roto dentro de mí cuando Fernanda habló. Me había dado una salida. Me dijo sin decirlo directamente que estaba a salvo, que él estaba atrapado, que ya no tenía que protegerlo. Y más que eso, lo había hecho de una manera que lo hizo impotente para detener lo que venía. Era inteligente, tan inteligente, y había usado el sistema para atraparlo, para protegerme, para darme la apertura que necesitaba para decir la verdad. Pero todavía no podía hablar, no con él en la habitación. Estaba demasiado asustada. Fernanda vio mi vacilación, me vio mirar a Diego y entendió. Dijo: «¿Saben qué? De hecho, necesito conseguir algunos suministros de la otra habitación. Y señor, mientras me voy, necesito que salga por un momento. Política del hospital durante exámenes de pacientes embarazadas. Necesitamos mantener privacidad y protocolo estéril. Hay una sala de espera justo al final del pasillo. Si pudiera ir allí ahora, vendré a buscarlo cuando terminemos con el examen». No era realmente política del hospital. Estaba mintiendo, creando una razón para sacarlo de la habitación, y Diego lo sabía. Pero ¿qué podía hacer? No podía negarse sin parecer sospechoso, especialmente después de lo que ella había dicho sobre las fotografías y la policía. No tenía más opción que cumplir. Me miró una vez más y vi la amenaza en sus ojos, la promesa de que esto no había terminado, de que habría consecuencias por lo que dijera una vez que se fuera. Pero luego se volteó y salió. Y en el momento en que la puerta se cerró detrás de él, me derrumbé completamente.
Fernanda vino a mi cama inmediatamente. Tomó mi mano gentilmente, tan gentilmente, nada como la forma en que Diego la había agarrado, y dijo: «Estás a salvo ahora. Ya no puede lastimarte, pero necesito que me digas la verdad. Él te hizo esto. ¿Tu esposo te golpeó?» Y asentí. No podía hablar a través de los sollozos, pero asentí y eso fue suficiente. Fernanda apretó mi mano y dijo: «Está bien, está bien. Lamento mucho que esto te haya pasado. Pero hiciste lo correcto al decirme. Ahora escúchame cuidadosamente. Voy a llamar a seguridad ahora mismo. Van a venir y asegurarse de que no vuelvas a entrar a esta habitación. Luego voy a llamar a la policía y van a venir a tomar tu declaración. Y voy a llamar a nuestra trabajadora social que se especializa en violencia doméstica. Su nombre es Patricia y es maravillosa. Te va a ayudar a descubrir qué hacer después. Pero primero necesitamos cuidar de ti y de tu bebé. Entonces voy a hacer un examen completo. Voy a fotografiar todo. Y sí, esas fotos realmente irán a las autoridades. Y vamos a asegurarnos de que tu hija esté bien. ¿Puedes hacer eso conmigo?» Asentí de nuevo, todavía llorando, y Fernanda se movió rápidamente. Llamó a seguridad primero, y en minutos había 2 guardias de seguridad estacionados afuera de mi habitación, con instrucciones de que Diego no debía volver a entrar bajo ninguna circunstancia. Luego llamó a la policía y a la trabajadora social, y luego hizo el examen más exhaustivo que he tenido. Documentó cada lesión, cada moretón, cada marca que sus manos habían dejado en mi cuerpo. Fotografió todo desde múltiples ángulos. Fue gentil y profesional y amable, explicando todo lo que estaba haciendo, disculpándose cuando tenía que tocar algún lugar que dolía. Y mientras trabajaba, me habló. Me hizo preguntas sobre mi relación, sobre cuánto tiempo había estado sucediendo esto, sobre si me había lastimado antes. Le conté todo, cómo había sido controlador desde el principio, cómo había empeorado durante mi embarazo, cómo su madre lo habilitaba, lo alentaba, justificaba su comportamiento, cómo había tenido miedo, cómo me había sentido atrapada, cómo había estado caminando sobre cáscaras de huevo durante meses, cómo nunca imaginé que realmente me lastimaría físicamente, especialmente mientras estaba embarazada. Lo estúpida que me sentía por no ver las señales antes, por no irme antes de que llegara tan mal. Fernanda dejó de hacer lo que estaba haciendo y me miró directamente a los ojos. Dijo: «Escúchame muy cuidadosamente. Esto no es tu culpa. No eres estúpida. Los abusadores son maestros manipuladores. Te hacen pensar que estás loca, que tú eres el problema, que mereces lo que te hacen. Pero no lo mereces. Nadie merece esto. Y el hecho de que te hizo esto mientras estabas embarazada, mientras llevabas a su hijo, eso me dice exactamente qué tipo de hombre es. No hiciste nada malo. Él lo hizo. Y ahora va a enfrentar las consecuencias». Llegó la policía unos 30 minutos después. 2 oficiales, un hombre y una mujer. Fueron profesionales y respetuosos y tomaron mi declaración mientras Fernanda se quedaba conmigo sosteniendo mi mano. Les conté todo lo que había pasado ese día, desde la llegada de Guadalupe hasta la discusión en el cuarto del bebé, hasta Diego golpeándome mientras estaba embarazada. Les conté sobre las mentiras que le dijo a los paramédicos. Les dije que tenía miedo de lo que haría cuando descubriera que había dicho la verdad. La oficial mujer me aseguró que lo arrestarían, que no iría a casa, que me ayudarían a obtener una orden de restricción de emergencia. Dijo que en nuestro estado la violencia doméstica contra una mujer embarazada conlleva cargos mejorados, que se toma muy en serio, y que con la evidencia que Fernanda había recolectado y mi declaración y la llamada al 911 de la vecina, tenían más que suficiente para cargarlo. Patricia, la trabajadora social, llegó casi al mismo tiempo y se sentó conmigo y me explicó mis opciones. Habló sobre órdenes de restricción, sobre casas seguras si necesitaba un lugar a donde ir, sobre asistencia legal, sobre grupos de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica. Me dio folletos y números de teléfono y recursos.
Me dijo que independientemente de lo que decidiera hacer después, no tenía que hacerlo sola, que había personas y sistemas en su lugar para ayudarme. Y por primera vez en horas, en meses tal vez, sentí que podía respirar. Sentí que tal vez podría sobrevivir esto. Los doctores lograron detener mis contracciones. El sangrado se desaceleró y luego se detuvo. El latido del corazón de mi hija se estabilizó. Se volvió más fuerte. Hicieron un ultrasonido y ella se veía bien. No había signos de desprendimiento de placenta, no había signos de angustia. Fue un milagro. Después de todo lo que había pasado, después del trauma que mi cuerpo había soportado, mi hija todavía estaba luchando, todavía aguantando. El doctor dijo que necesitaría quedarme en el hospital durante al menos 48 horas para monitoreo, que necesitaría estar en reposo en cama por el resto de mi embarazo, que esta era una situación de alto riesgo ahora y necesitarían vigilarme de cerca, pero ella estaba viva. Mi bebé estaba viva, y eso era todo lo que importaba. La policía fue a hablar con Diego en la sala de espera. No sé exactamente qué se dijo, pero sé que lo arrestaron allí en el hospital. Lo llevaron esposado, lo acusaron de violencia doméstica con agravantes, asalto a una mujer embarazada y varios otros cargos que no puedo recordar ahora. También tomaron una declaración de Guadalupe, quien aparentemente trató de irse cuando vio venir a la policía, pero fue detenida. Y aquí está la cosa, Guadalupe. En su arrogancia, en su absoluta convicción de que su hijo no había hecho nada malo, realmente corroboró mi historia. Admitió que me había golpeado. Lo justificó. Dijo que lo merecía por faltarle el respeto, pero admitió que sucedió. Les entregó una confesión sin siquiera darse cuenta. La policía me dijo después que su declaración realmente fortaleció su caso porque confirmaba que el asalto sucedió y mostraba un patrón de abuso siendo normalizado y habilitado en esa familia. Llamé a mis padres desde el hospital y condujeron las 3 horas desde Puebla inmediatamente. Cuando llegaron y me vieron magullada, golpeada, conectada a máquinas monitoreando a mi bebé, mi madre se derrumbó llorando. Mi padre parecía que quería matar a alguien. No podían creerlo. Les había gustado Diego. Pensaban que era un buen hombre. Pensaban que yo era feliz. No tenían idea de lo que estaba pasando a puertas cerradas porque lo había ocultado también. Había puesto excusas. Lo había encubierto. Mi madre me sostuvo mientras lloraba y les conté todo. Mi padre seguía diciendo que deseaba haberlo sabido, que me habría sacado de allí, que me habría protegido. Pero les dije que no era su culpa. Era culpa de Diego, solo culpa de Diego. Me quedé en el hospital 3 días al final solo para estar segura. Los doctores querían asegurarse absolutamente de que mi hija estuviera bien antes de dejarme ir. Durante esos 3 días, supe que a Diego se le había negado la fianza, porque era considerado un riesgo de fuga y un peligro para mí. Supe que el juez había otorgado mi orden de restricción de emergencia, que no podía acercarse a menos de 500 metros de mí o contactarme de ninguna manera. Supe que su madre realmente había intentado visitarme en el hospital para hacerme entrar en razón, pero la seguridad la había detenido según la orden de restricción que también había tomado contra ella. Supe que mi historia se había difundido por el hospital y docenas de miembros del personal, doctores, enfermeras, técnicos, habían pasado a verme, a ofrecer apoyo, a decirme que era valiente. Pero no me sentía valiente. Me sentía rota, asustada y enojada. Dios, estaba tan enojada. Todavía estoy enojada. Estoy enojada de que el hombre en quien confié, el hombre con quien me casé, el hombre con quien estaba teniendo un hijo, resultó ser un monstruo. Estoy enojada de que su madre lo criara para pensar que la violencia era una respuesta aceptable a una mujer defendiéndose. Estoy enojada de que ignoré las señales de advertencia, de que dejé pasar su comportamiento controlador, de que no me fui antes. Estoy enojada de que tengo que criar a mi hija sola porque su padre no pudo controlar su temperamento.
Estoy enojada de que ella va a crecer sabiendo que su padre golpeó a su madre mientras ella estaba en el vientre. Estoy enojada de que esta es nuestra historia ahora, de que este trauma es parte de nuestras vidas para siempre. La ira arde en mí constantemente y mi terapeuta dice que está bien, que la ira es apropiada, que tengo todo el derecho de sentir lo que estoy sintiendo. Cuando finalmente me dieron de alta del hospital, me fui a casa con mis padres. No podía volver a la casa que había compartido con Diego. El pensamiento de estar en ese cuarto del bebé donde me había golpeado me enfermaba físicamente. Mis padres empacaron mis cosas, consiguieron todo lo que necesitaba y me mudaron de vuelta a mi habitación de la infancia. Tenía 33 años, 6 meses de embarazo y viviendo con mis padres de nuevo, porque mi esposo había intentado matarme a mí y a nuestro bebé. La humillación de eso era casi tan mala como el dolor físico. Casi. El proceso legal comenzó inmediatamente. Presenté el divorcio. El abogado de Diego trató de negociar, trató de que retirara la orden de restricción, de acordar mediación, de dejar que Diego tuviera acceso sin supervisión al bebé cuando naciera. Rechacé todo. Mi abogada, una mujer feroz llamada Mónica, que se especializaba en casos de violencia doméstica y trabajaba conmigo pro bono a través de un programa de asistencia legal, dejó muy claro que Diego tenía suerte de que no estuviera presionando por la terminación de los derechos parentales. Ella argumentó que había perdido cualquier derecho a ser padre cuando me golpeó mientras estaba embarazada de su hijo, cuando puso en peligro la vida de nuestra hija con su violencia. El fiscal de su caso criminal fue igualmente agresivo, negándose a ofrecer ningún acuerdo, insistiendo en que esto fuera a juicio. Pero Diego se declaró culpable. Su abogado le aconsejó que con la evidencia, las fotografías, mi declaración, la llamada al 911 de la vecina, la declaración de su propia madre, perdería un juicio y enfrentaría la sentencia máxima. Así que se declaró culpable de violencia doméstica con agravantes y asalto a una mujer embarazada a cambio de una sentencia ligeramente reducida. Recibió 3 años de prisión, 5 años de libertad condicional después de eso, clases obligatorias de manejo de la ira y visitas supervisadas solo si yo aceptaba permitirlo una vez que fuera liberado. El juez también mantuvo la orden de restricción indefinidamente. A Diego nunca se le permitiría acercarse a mí de nuevo sin supervisión legal. No fue suficiente. 3 años no fueron suficientes por lo que hizo, por el trauma que causó, por la vida que destruyó. Pero fue algo. Fue justicia, aunque imperfecta. Pasé los últimos 3 meses de mi embarazo en reposo en cama en la casa de mis padres. Fue difícil estar inmóvil, ser dependiente, tener tanto tiempo para pensar en todo lo que había pasado. Fui a terapia 2 veces por semana, procesando el trauma, trabajando a través del miedo, la ira y el duelo. Sí, duelo, porque aunque Diego me había lastimado, todavía tenía que llorar la vida que pensé que iba a tener, el matrimonio que pensé que tenía, la familia que había imaginado para mi hija. Mi doctora estaba preocupada por el estrés del trabajo de parto dado todo lo que mi cuerpo había pasado. Querían controlar tantas variables como fuera posible para asegurar que ambas saliéramos a salvo. Estaba aterrorizada entrando a ese quirófano, aterrorizada de que algo saliera mal en el último minuto, de que después de sobrevivir todo lo que habíamos pasado, de alguna manera la perdería. Pero no lo hice. Ella llegó a este mundo gritando, saludable y perfecta, pesando 2 kilos 900 gramos. La colocaron en mi pecho y miré su carita diminuta, sus deditos perfectos y sollozaba. Sollozaba de alivio y alegría y amor abrumador, pero también con rabia. Rabia de que su padre había intentado matarla antes de que siquiera naciera. Rabia de que nunca la sostendría así, nunca la conocería, nunca sería el padre que merecía. Pero también gratitud. Gratitud de que estaba viva, de que ambas sobrevivimos, de que teníamos una oportunidad de una vida juntas. La llamé Sofía Esperanza. Esperanza porque eso fue lo que nos salvó.
la esperanza de una vecina que llamó al 911, la esperanza de una enfermera que sabía exactamente qué decir para atrapar a mi abusador, la esperanza de extraños que se unieron a nosotras cuando más necesitábamos ayuda. Sofía, porque siempre había amado ese nombre, y no iba a dejar que Diego me quitara esa elección también. Había tomado tanto, pero no iba a tomar esto. Ella era mía, mi hija, mi milagro, y le iba a dar la mejor vida que posiblemente pudiera, incluso si tenía que hacerlo sola. Los primeros meses con Sofía fueron los más difíciles de mi vida. Me estaba recuperando de una cirugía mayor, lidiando con hormonas posparto, cuidando a un recién nacido y procesando trauma severo todo al mismo tiempo. Tenía pesadillas constantemente, pesadillas donde Diego nos encontraba, donde lastimaba a Sofía de la manera en que me había lastimado, donde no podía protegerla. Me despertaba en pánico, corría a su cuna para asegurarme de que estaba respirando, y luego me sentaba allí en la oscuridad, viéndola dormir, incapaz de volver a la cama. Mis padres fueron increíbles, ayudando con todo, pero luché. Luché con depresión, con ansiedad, con trastorno de estrés postraumático que hacía que los ruidos fuertes o movimientos repentinos me enviaran al pánico. Luché con los recordatorios físicos de lo que había pasado, las cicatrices en mi brazo donde sus dedos se habían clavado, la forma en que mi espalda todavía dolía donde me había pateado, la cicatriz de la cesárea, que era un recordatorio permanente de que el nacimiento de Sofía fue complicado por el trauma. Pero seguía adelante porque tenía que hacerlo, porque Sofía me necesitaba, porque rendirse no era una opción. Continué la terapia, agregué un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica y lentamente, dolorosamente, comencé a sanar. El grupo de apoyo fue revelador. Escuchar las historias de otras mujeres, darme cuenta de que no estaba sola, entender que el abuso sigue patrones y que lo que me pasó le había pasado a innumerables otras. Ayudó. Me hizo sentir menos aislada, menos estúpida, menos como si esto fuera de alguna manera mi culpa. Estas mujeres lo entendían. Entendían la vergüenza, el miedo y la ira de una manera que incluso mis padres bien intencionados no podían. Y celebraron mis victorias conmigo. La primera noche que dormí sin pesadillas. La primera vez que fui al supermercado sola sin tener un ataque de pánico. La primera vez que pude hablar sobre lo que pasó sin desmoronarme. Volví a trabajar cuando Sofía tenía 4 meses. Necesitaba la normalidad. Necesitaba sentir que era más que solo una víctima, que era todavía yo, todavía capaz, todavía valiosa. Mi escuela fue increíblemente comprensiva, ajustando mi horario, ofreciendo apoyo, dándome el espacio que necesitaba para sanar, mientras aún hacía el trabajo que amaba. Enseñar de nuevo se sintió como recuperar una parte de mí misma que Diego había tratado de quitarme. Mis estudiantes no sabían lo que había pasado. Solo sabían que la señorita Mendoza había tenido un bebé y ahora estaba de vuelta. Su inocencia, su energía, su curiosidad, me recordaban que había vida más allá del trauma, que había alegría aún por encontrar. Ahora Sofía tiene 8 meses. Está gateando, balbuceando, empezando a mostrar su personalidad. Es curiosa, determinada, fuerte. Como su madre me gusta pensar. La miro y veo posibilidades infinitas para ella. Una vida libre del abuso que yo soporté. Una vida donde ella sabrá que es valiosa, que es amada, que nunca tiene que aceptar menos de lo que merece. Le enseñaré lo que no sabía cuando conocí a Diego. Le enseñaré las señales de advertencia. Le enseñaré que el amor no controla, no lastima, no destruye. Le enseñaré que ella es suficiente exactamente como es y que cualquier hombre que la haga sentir lo contrario no merece su tiempo. Diego sale de prisión en 2 años y medio. Ya ha intentado contactarme a través de su abogado, pidiendo derechos de visita, pidiendo una relación con su hija. Mi respuesta ha sido consistente.
No. No hasta que complete cada programa que el tribunal ordenó. No hasta que demuestre, a través de años de comportamiento cambiado, que no es una amenaza. Y honestamente, no sé si ese día llegará alguna vez. No sé si alguna vez confiaré en él cerca de mi hija. El hombre que me golpeó mientras estaba embarazada de ella perdió el derecho de ser su padre, en mi opinión. Pero esa decisión no es solo mía de tomar. Cuando Sofía sea mayor, será su decisión si quiere conocerlo, si quiere una relación con él. Todo lo que puedo hacer es protegerla mientras pueda, darle todas las herramientas que necesita para tomar esa decisión sabiamente cuando llegue el momento. Guadalupe nunca se ha disculpado. Nunca ha reconocido su papel en lo que pasó. Hasta donde sé, todavía cree que Diego no hizo nada malo, que yo lo merecía, que soy yo quien destruyó a su familia. La orden de restricción contra ella sigue vigente, y mientras lo esté, nunca conocerá a su nieta. Y honestamente, eso está bien para mí. No quiero que Sofía esté cerca de alguien que justifica la violencia, que cría a hombres para creer que golpear a las mujeres es aceptable. Ella no tiene lugar en nuestras vidas. Si están escuchando esta historia y ven algo de ustedes mismos en ella, si están en una relación donde se sienten controlados, donde caminan sobre cáscaras de huevo, donde tienen miedo de la persona que se supone debe amarlos, por favor escúchenme. Salgan antes de que escale. Salgan antes de que los lastime. Salgan antes de que sea demasiado tarde. Porque siempre escala. El control se convierte en abuso verbal. El abuso verbal se convierte en abuso físico. Y el abuso físico puede convertirse en muerte. Yo tuve suerte. Tuve una vecina que llamó al 911. Tuve una enfermera que sabía exactamente qué hacer. Tuve un bebé que fue lo suficientemente fuerte para sobrevivir. Pero muchas mujeres no tienen tanta suerte. Muchas mujeres no sobreviven. Hay recursos disponibles. Hay líneas directas, refugios, asistencia legal, grupos de apoyo. Hay personas que quieren ayudar, que entienden, que no te juzgarán. No tienes que hacerlo sola. Y por favor, si conocen a alguien que está en una relación abusiva, no la juzguen por quedarse. No pregunten por qué no se va. El abuso es complicado. Está diseñado para atrapar a la víctima, para hacerla sentir que no tiene opciones, que no tiene valor, que no puede sobrevivir sin su abusador. En cambio, háganles saber que están allí, que creen en ellas, que las ayudarán cuando estén listas. A veces eso es todo lo que se necesita, saber que hay alguien en tu esquina, esperando para ayudarte cuando finalmente encuentres el coraje de salir. Miro a Sofía ahora, durmiendo pacíficamente en su cuna, y siento una mezcla de emociones. Amor tan feroz que me quita el aliento, miedo de que de alguna manera no sea suficiente para ella, de que mi propio trauma la afecte de maneras que no puedo prever. Esperanza de que a pesar de cómo comenzó su historia, a pesar del trauma que la precedió, tendrá una vida hermosa, y determinación. Determinación de ser la madre que merece, de darle el mundo, de enseñarle que ella vale todo, de asegurarme de que nunca acepte el tipo de trato que yo acepté. Esta es mi historia. No es la historia que pensé que estaría contando cuando me casé con Diego hace 2 años. No es la vida que imaginé para mí misma o para mi hija. Pero es nuestra historia y la estamos escribiendo juntas ahora, Sofía y yo. Y tal vez, solo tal vez, al compartirla, puedo ayudar a alguien más a escribir un final diferente para su propia historia. Tal vez mi dolor puede servir a un propósito. Tal vez mi supervivencia puede inspirar a otra persona a sobrevivir también. Antes de irme quiero pedirles algo. Si esta historia tocó su corazón, si sintieron algo al escucharla, por favor suscríbanse a este canal. Denle like a este video. Y más importante aún, compartan sus propias historias con esta comunidad. Cuéntenos qué aprendieron de este video, cómo les hizo sentir, si conocen a alguien que ha pasado por algo similar. Porque cuando compartimos nuestras historias, cuando rompemos el silencio que rodea al abuso doméstico, creamos un espacio donde otras personas pueden encontrar el coraje de hablar también. Y eso es cómo cambiamos las cosas. Eso es cómo salvamos vidas. Gracias por escuchar, gracias por creer en mí.
Y si están pasando por algo similar, por favor sepan que no están solos. Hay esperanza, hay ayuda y hay una vida esperando del otro lado de esto. Una vida hermosa, se los prometo.